2:30 horas. La batalla de Maipú fue dirigida por San Martín. Sabía que se jugaba el todo o nada. Con las fuerzas realistas a las puertas de Santiago, el resultado de esta batalla podría determinar el fin de la aventura independentista no solo de Chile, sino también de América, al encerrar a los argentinos en su propio territorio sin posibilidad de llegar al Perú. El triunfo en Maipú de San Martín es la primera gran batalla de la independencia americana, al dejar libre la costa del Pacífico para las operaciones militares de la Logia Lautarina. Una vez que acá se decidió la batalla en favor de los patriotas, comenzó la retirada, ¿no? En dirección hacia las casas de los espejos, que no es el espejo de ahora, sino que es el espejo de la época, que es más o menos un sector de Rinconada, que se llama ahora. Entonces, la batalla se peleó en el Américo Vespucio, ahí en la intersección con el Camino de Melipilla. Fue el punto más álgido, muertos, carga la caballería, huyen los realistas hacia los espejos, pasan por el lugar donde hoy está el templo votivo de Maipú. Claro. ¿Y qué ocurre en los espejos? En los espejos había una hacienda, que fue donde pasó la noche el general realista. Y por eso como que se volvieron allá, porque el punto natural donde, arranquemos. Claro. Y la verdad es que fue pésimo punto, porque tenía un viñedo cercado por murallas de adobe, y muchas fuerzas se metió allá adentro y no tenían salida. Y ahí los encerraron y, digamos, también se encerraron en la casona. Pusieron un cañón como para defenderse y atacó el Coquimbo, que es patriota, y con un solo cañonazo produjeron muchas bajas, entonces eso... Más picados que eran los patriotas y atacaron, y de hecho los que se rendían los degollaban y hubo fusilamientos, entonces hubo como ensañamiento ahí. Fue una masacre. La mayor cantidad de bajas fue ahí. La superioridad de San Martín y sus generales y sus coroneles llevó efectivamente a mover las tropas de tal manera que para las 5 de la tarde del 5 de abril del 18, que es cuando termina la batalla de Maipú aproximadamente, las tropas españolas ya estaban en desbandado yendo hacia el sur, ¿ya? Ahora, O'Higgins aparece en el llano de Maipú cuando la batalla ya está casi terminada, y ahí ocurre el famoso abrazo de Maipú, donde O'Higgins dice: gloria al libertador de Chile. No, gloria a usted, general O'Higgins, le había respondido San Martín, que bien herido al campo de batalla. Lo que pasa es que la batalla fue tremendamente rápida. A las 11 de la mañana ya estaba terminada. Y los balazos y la pólvora y los gritos se escuchaban desde Santiago. Entonces O'Higgins sale de Santiago sin saber que la batalla ha terminado, pero cuando llega efectivamente ya ha terminado, y en ese momento se está produciendo la masacre de los realistas en Los Espejos. ¿Qué pasa con Bernardo O'Higgins después? Bueno, lo que viene después es algo bastante fuerte, que es que la logia lautarina, la fuente de poder de Bernardo hasta el momento, da su golpe político más fuerte contra el bando carrista, que es el asesinato de Manuel Rodríguez, en Tiltil. Y entre medio, por estos mismos días en que entre Cancha Rayada y Maipú, se produce en Mendoza el fusilamiento de los hermanos Carreras, de Luis y Juan José, lo que marca ya el distanciamiento, pero definitivo, con el bando carrerista. Un par de años después, va a ser fusilado al propio José Miguel en Mendoza. La cosa no parte muy bien para O'Higgins. No parte muy bien. La Logia Lautaro era un grupo muy compacto y definitivamente muy poderoso. Se le ha responsabilizado directamente del fusilamiento de los hermanos Carrera y del alevoso asesinato de Manuel Rodríguez. Esta logia se propone construir este Estado a como dé lugar, ¿te fijas? Por la violencia, si fuera necesario, y eliminando a todos sus enemigos potenciales. Por eso que el enemigo principal para ellos resultó Carrera, por su política. No tenía plan, simplemente era él. Claro, creía en la República, pero no era demócrata tampoco. Por eso es que se opone, y sobre todo aquí el enemigo central fue Manuel Rodríguez, porque Rodríguez sí era democrático. Por eso que se produce el asesinato de Rodríguez, fue un asesinato político, ¿no? Y ahí el Estado está detrás, ¿no? Todas las pruebas de eso, todos los archivos borraron, desaparecieron. Una vez derrotados los realistas en Maipú, San Martín se abocó a concretar el verdadero objetivo que lo llevó a invadir y tomar Chile: habilitar el puerto de Valparaíso y construir una escuadra de barcos para liberar al Perú. Y para eso contó con el completo apoyo de O'Higgins.
En Santiago, por de pronto en este año 1818, la cosa está bastante quieta, eso sí. De hecho, una de las cosas como de tranquilidad que da O'Higgins es que empieza a rediseñar el Paseo de las Delicias, la Alameda de las Delicias, que hoy día es la Alameda. Sí. Pero políticamente lo más importante que le toca hacer por esta época es afianzar su lazo con San Martín, que es un lazo económico. San Martín está aquí con un solo objetivo, que es que el gobierno de Chile haga el esfuerzo económico más titánico que ha tenido que hacer más que la guerra misma, que era financiar la construcción de una escuadra para ir a atacar al virrey Abascal en Perú mismo. Eso fue uno de los puntos que produjeron en la desestabilización política de O'Higgins, ¿no? Este gasto tremendo en un país que tenía otras prioridades. Al final sí, pero el gasto se hace y se hace en forma bastante rápida. Pero sobre la base de concentrar todos los recursos del Estado para financiar la expedición libertadora, imponiéndole a la oligarquía de Santiago préstamos obligatorios que se llamaban derramas. A uno le pedían 10.000 pesos, a otros 5.000 pesos, a otros 2.000 pesos, ¿no? Obligatoriamente, porque casi el 40 o 50% de la fortuna de mucha de esa gente. Entonces quedaron dolidos. Por eso no lo querían mucho. O'Higgins era un sujeto que podríamos decir de avanzada dentro de ese grupo político y social. Y ahí podemos ver algunas medidas que tomó durante su gobierno, ¿no? Por ejemplo, la abolición de los títulos de nobleza y una serie de medidas, digamos, anti-aristocráticas y anti-nobiliarias. Entonces ahí podríamos decir de que O'Higgins era una persona que podríamos llamar modernizante, progresista. No hay que olvidar también que todos estos personajes, todos estos próceres, son hijos de su época, y el gran personaje de esa época es Napoleón. Y Napoleón es el hombre de su tiempo, en el sentido de que es el hombre que, gracias a su talento, ¿no?, a su audacia, a su coraje, es capaz de derribar reyes y crear un mundo nuevo. Es algo así como lo que en los 60 fue el Che, ¿no? Era el símbolo de lo que debía ser un hombre moderno. Y Napoleón también tiene más o menos el mismo giro, ¿no? Una etapa revolucionaria, brillante, donde él es un héroe de su tiempo, y luego una etapa reaccionaria, donde se corona emperador, ¿no? Y ahí O'Higgins tiene un ciclo más o menos similar. Este gobierno provisorio que se le entregó a O'Higgins después de la batalla de Chacabuco comenzó a ser muy criticado. Técnicamente, Chile estaba ocupado por un ejército extranjero y a O'Higgins se le comenzó a llamar títere de los argentinos o títere de la logia. Su gobierno, además, era provisorio y debía llamar a elecciones libres pronto. Sin embargo, gobernó con dureza, represión y autoritarismo y conspiró para extender su gobierno utilizando corrupción política. Poco a poco se fue transformando en su mente este gobierno provisorio en un gobierno autoritario que debía permanecer en el tiempo. Por eso él no llamó a elecciones. Fue su propio Senado el que comenzó a decirle: oiga, director supremo, ya es tiempo de que llame a elecciones. Y después de mucho tira y afloja, al final aceptó. Aceptó llamar a elecciones para formar un Congreso Nacional propiamente tal. Y él aceptó, pero cometió otro error más, que fue enviar una esquela secreta, confidencial, a cada uno de los pueblos que había en Chile en ese tiempo. Y en esa carta dice, se convoca elecciones para el Congreso, pero en esta localidad elíjase a esta persona. Entonces él designaba a quienes debieran ser electos, ¿no? Y ante eso se produjo la reacción de los pueblos de Concepción, ¿no? La ciudadanía de los pueblos de Concepción, ¿no?, que se rebelaron. Su amigo, el intendente de Concepción, Ramón Freire, lo nombra su protector y le envían una carta a O'Higgins en el año 22 a fines y comienzo del 23, una carta en que le dice que no reconocen su autoridad porque los representantes que ellos eligieron para una asamblea legislativa, él los indujo a transformarse en asamblea constituyente para organizar un régimen que no era democrático.